La vida está llena de principios. Un principio es una verdad universal. Por ejemplo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todas estas cosas son principios de la vida. Y la Biblia también está llena de principios. Quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 1 al 7, así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hoy quiero hablar acerca de principios que activan la respuesta de Dios. Y es que como hijos de Dios podemos activar la respuesta de Dios para nuestra vida. Y quiero que veamos 3 principios claves en este día. El primero de ellos está en el versículo 1, y es que Dios te da conforme a tu necesidad. A la gente pobre o a los deudores se les permitía pagar sus deudas, vendiéndose a sí mismos o a sus hijos como esclavos. Por estatuto de ley, un acreedor tenía derecho a reclamar la persona o los hijos del deudor insolvente y a obligarles a servirles como esclavo hasta que el año de jubileo les diera la libertad. Dios ordenó a los ricos y a los acreedores que no se aprovecharan de esta gente en sus momentos de necesidad externa. El acreedor de esta mujer no estaba actuando en el espíritu de la ley de Dios porque no mostró ningún tipo de compasión. A los profetas se les permitía casarse, así como también a los levitas y sacerdotes. Su esposo no disfrutaba de las ganancias lucrativas de algún negocio, no tenía sino entradas por su oficio ministerial, las cuales eran precarias y limitadas, de modo que no estaba en condiciones de proveer lo necesario para su familia. Lo que seguramente hizo que este profeta, el esposo de la viuda, se hiciera préstamos con el fin de proveer para su casa. Pero este hombre muere dejando a su familia endeudada hasta los dientes. Esta mujer clama a Dios por medio del profeta exponiendo su necesidad. Ya podemos imaginarnos cómo estaba esta mujer, la aflicción tan grande de que se iban a llevar a sus hijos como esclavos por el pago de las deudas de su esposo. Viviendo en carne propia que nada bueno dejan las deudas en la vida. Aprendiendo que las deudas se llevan lo que más amas, que las deudas traen esclavitud. Los que dejan a su familia bajo una carga grande de deudas no saben los problemas que causan. Es deber de todos los que profesan seguir al Señor no tentar con el descuido o la extravagancia ni endeudarse. Es mejor confiar en el pan diario. Porque si algo trae descrédito al Evangelio y aflicción a la familia es la deuda. No sé si lo has vivido en carne propia, pero hay un punto donde decimos: yo sueño con un día no tener deudas en mi vida. ¿Lo has dicho alguna vez? Y es que las deudas dejan consecuencias en la vida de aquellos que más amas. Dios obró en dirección a la necesidad de esta mujer. Dios conoce cuáles son tus necesidades y en dirección a ellas también quiere obrar. Esas necesidades que traen vergüenza, aflicción, preocupación, esclavitud. Cristo es tu jubileo y Él va a ayudarte a ser libre de todas tus preocupaciones. Dios conoce de qué cosas tienes necesidad y se va a glorificar en tu vida. Pero recuerda, Dios siempre responde a las necesidades, no a los caprichos. Ahora, hay un segundo principio importante aquí, y es que Dios te da conforme a tu fidelidad. El versículo 2 al 5 lo dice como lo hemos leído. Es interesante la pregunta que el profeta le hace a esta mujer: ¿qué tienes en casa?
Y aunque la mujer le declara que nada tiene, ella le hace mención de una vasija de aceite. La pregunta del profeta es intencional, porque para que Dios obre necesita algo de nosotros, y una vasija con aceite era suficiente para Dios traer multiplicación. Porque todo número multiplicado por cero da cero. Por eso Dios necesita algo. Para que haya multiplicación debe haber algo por lo menos. La instrucción del profeta era clara. Tiene que buscar vasijas, no pocas, y empezar a llenarlas milagrosamente con la vasija que ella tenía. Es la mentalidad que Dios quería traer a esta mujer. Dios no lo podemos limitar. A Dios no lo podemos limitar porque Él, como a esta mujer, también nos dice a nosotros, no pocas. Dios quería bendecir a esta mujer abundantemente. Y así lo hicieron. Dice, la mujer y sus hijos recogieron vasijas de sus vecinos y comenzaron a llenarlos con el aceite de una única vasija que tenían, que poseían. Ella fue fiel a lo que le dijo el profeta. La fidelidad de esta mujer fue evidenciada en su fe, creyó a Dios, fue evidenciada en su obediencia porque hizo conforme el profeta le dijo. Fe y obediencia es como evidencia de la fidelidad. Y dice que las vasijas comenzaron a llenarse milagrosamente. Pudiéramos pensar que Dios hizo que muchos vecinos trajeran aceite para llenar las vasijas, pero no fue así, porque recordemos que ellos estaban encerrados en su casa, lo que nos dice que sobrenaturalmente el aceite fluyó. En todos los milagros que la Biblia nos presenta, muchos de ellos tienen que ver con la multiplicación, pero Dios siempre necesitó de algo para multiplicar. La pregunta es, ¿qué tienes tú en casa? Ella confió y obedeció las palabras del profeta, porque en ellas estaban representadas las palabras de Dios para ella. Para nosotros hoy es la fidelidad a la palabra de Dios lo que hará que nunca cesen las bendiciones sobre nosotros. Un día Pedro le dijo a Jesús, en tu palabra echaré la red. Y dice que encerraron gran cantidad de peces. Porque la fe y la obediencia a la palabra de Dios hará que siempre veas el sustento de Dios fluyendo en tu vida. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué talentos? ¿Qué habilidades? ¿Qué dones? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué proyectos? ¿Qué sueños tienes? Echa memoria de cada uno de ellos, porque Dios te hace hoy la misma pregunta a ti y a través de eso viene tu bendición. Ahora el versículo 6, como hemos leído, nos habla del tercer y último principio, y es que Dios te da conforme a tu capacidad. En el mismo instante que se acabaron las vasijas, el aceite cesó. Si hubiese habido más vasijas, hubiese habido más aceite, pero el aceite dejó de salir solo cuando ya no tuvieron más recipientes. El número de vasijas que reunieron fue el indicio de su fe. La provisión de Dios fue tan grande como su fe y su disposición a obedecer. La Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Eso quiere decir que Dios ha repartido de acuerdo a la capacidad de cada uno. Ahora hay un pensamiento que está haciendo mucho daño y es pensar que todos nacimos para ser ricos porque tenemos un Dios dueño del oro y de la plata. Y la verdad es que esto no es así. Si todos tenemos una medida de Dios según nuestra capacidad, entonces cada quien debe estar contento con lo que Dios le ha dado. Así evitamos caer en la codicia, enredándonos en problemas, mal utilizando la fe. Recordemos, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Es como el padre que le da a su hijo la mesada de todo un mes, pero si el hijo, pasado una semana, llama al padre para pedirle más dinero porque tuvo que gastarlo, entonces el padre la próxima vez solo le dará la mesada de una semana. Tu capacidad es lo que determina el tamaño de la bendición de Dios. Este pasaje es un llamado a confiar en los milagros de Dios, pero también es un llamado a ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Y de acuerdo sea tu obediencia al Señor, de la misma manera Dios hará fluir sus bendiciones para tu vida. El problema no es que venga bendición de Dios a ti, el problema es qué haces con lo que Dios te da. Si quieres que Dios te confíe mayores cosas, entonces tendrás que ser más responsable con lo que Él te da. Bien lo dice el versículo bíblico en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que
en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Quiere decir que la fidelidad en lo poco te aprueba para lo mucho. Finalmente, como lo leímos en el versículo 7, me llama la atención que después de ver semejante milagro, esta mujer otra vez busca al profeta. Creo que fue una muestra de gratitud a Dios, pero también de reconocer que Dios no solo puede proveerle, sino también enseñarle a hacer o qué hacer con lo que le proveyó. Y el profeta le da unas instrucciones finales de lo que debe hacer con la provisión. Le dijo, vende y paga. Vende y paga lo que debes. Dios no la quería ver más endeudada. Su voluntad para ella era que pagara sus deudas y fuera libre ella y sus hijos. Que pagara sus deudas. La estaba librando de volver a caer en el estado en el que se encontraba. La acción de la mujer le libraría de volver a caer en los mismos errores. Ahora el profeta no le dijo presta y paga, le dijo vende y paga. Una acción que exigía diligencia, esfuerzo y trabajo. Pero la última instrucción del profeta es impresionante. Le dijo, tú y tu hijo vivid de lo que quede. Dios no quería solamente un milagro para esta mujer, sino un cambio de vida. La mejor manera de explicar esto es con el ejemplo del pueblo de Israel. Y es que Dios no quería que ellos vivieran con el pan del desierto, sino que ellos pudieran disfrutar del fruto de la tierra. Dios no quiere que sus milagros sean como pañitos de agua tibia en ti. Él quiere que sus milagros definan tu vida. Dios no quiere que creamos que Él es un alcahueta de nuestros errores. Es como aquel que es sanado de los pulmones pero sigue fumando. Por eso este pasaje nos revela dos cosas importantes de Dios. La primera es que Él tiene el poder para hacer un milagro en tu vida, pero también Dios espera que seamos responsables con lo que nos da. ¿Por qué no oras para que Dios te ayude a confiar en esos milagros, pero también te ayude a ser responsable, a cuidar esos milagros en tu vida? Padre, venimos delante de ti en oración. Tú sabes en la necesidad que nos encontramos. Señor, hoy clamamos a ti por un milagro, Señor. Hoy venimos a ti. Hoy venimos a tu palabra profética en nuestra vida, Señor. Y te decimos, Señor, tú conoces nuestra condición. Hoy hemos oído principios de vida que activan esa respuesta para nosotros. Te queremos decir, Señor, trae sobre nosotros que fluya ese aceite milagroso en nuestras manos y danos la sabiduría para cuidar lo que nos das. Hoy bendigo cada vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.